El Evangelio de la misa de hoy es un evangelio misterioso. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche entera en oración con Dios. Es misterioso. ¿Jesús no es Dios? ¿Cómo que va a pasar toda la noche en oración con Dios? Si es Dios, ¿qué hacía? ¿Hablaba consigo mismo? Evidentemente no. O sea, hablaba con Dios, su Padre. Pero te preguntas entonces, pero ¿no está siempre hablando con su Padre? ¿No está siempre en la presencia de su Padre? Pues sí, claro que sí. El Padre y yo somos uno. Entonces, ¿qué hacía allí? Algunos dicen, pues era para darnos ejemplo, para que nosotros le imitáramos. ¿Verdad? Como, bueno, estoy aquí, entonces tengo que hacer las cosas para que ellos sepan, entiendan por qué. Pues mire que yo no creo que esa es la razón tampoco. Jesús no hace cosas solo para darnos ejemplo, como si Él no necesitara. San Pablo nos recuerda que Jesús se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado. Y si Jesús pasó la noche en oración con Dios, es porque Él, desde su humanidad real, verdadera como la nuestra, necesitaba contacto con Dios. Y esa es la lección más importante. No es que Él no necesitaba, pero para darnos ejemplo cómo se condescendió, sino que Él también como ser humano necesitaba orar. Y tú como ser humano necesitas orar. Y necesitas pasar largos ratos con el Señor, con Dios, hablando con Dios, porque ahí encuentras tu centro. Además, como estás siempre angustiado y agobiado por las cosas del mundo, no tienes otro remedio, no tienes dónde encontrar la paz. Necesitas orar. Jesús transmite eso a nosotros aquí, en una frase. Pasó la noche entera en oración con Dios. Y ahí es donde Dios habla también de las cosas grandes de nuestra vida. No podemos simplemente ir por allí rezando Padre Nuestro, Ave María y pensar que sea suficiente, sino estuvo allí en el silencio, en la intimidad y la quietud de la noche, donde no hay el ajetreo y ruido del día. Es curioso porque nosotros tal vez no somos capaces físicamente de aguantar toda una noche en oración. Yo lo he hecho alguna vez. Y el día siguiente no valgo para nada. Una vez lo hicimos y dormí en 2 misas el día siguiente. No, para mí, pues, no. Pero esos condicionantes, ¿verdad?, de quietud, de silencio, de algún modo tenemos que crearlos también durante el día. En la mañana, antes de empezar toda la bulla que nos absorbe todos los días, o al mediodía, pues cortar con las cosas y retirarnos a orar, por ejemplo, aquí, en este espacio precioso que tenemos, una capilla de adoración, y hacer tiempo y espacio para estar a solas con Dios y orar. De ahí el Señor se va comunicando su voluntad, porque vemos los frutos de esta oración de toda la noche. Jesús bajó y llamó a sus discípulos y nombró a 12 apóstoles, 12 de ellos. ¿Qué quiere decir? Que en esa oración Dios su Padre estaba manifestando su voluntad y Jesús estaba recibiendo esa voluntad y arraigando su voluntad en la voluntad de Dios, porque tenía 2 voluntades, su divina y su humana. Y ahí en la oración pues se moldeaba y se hacía uno con la voluntad del Padre. Y la última cosa que quería llamarles la atención, además de eso de nuestra necesidad de orar, la necesidad de orar a solas, en la quietud y en el silencio, pues también
la forma de orar. Jesús no fue a orar para exigir cosas de Dios, sino para escucharlo, para amarlo y para recibir todo cuanto Él es y todo cuanto Él tiene que hacer de Él. De modo, cuando yo voy a orar, no puedo tener algo en la mente y me presento en la capilla y digo, Dios bendiga esta empresa. Esa es la tendencia. Tú tienes tus planes y tus ideas y eso tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me gusta. Y como me gusta, tiene que ser la voluntad de Dios. Entonces yo voy delante de Dios para que, Señor, bendiga esta voluntad tuya, porque al final es mía. Como ha dicho alguna vez una hermana de comunidad cuando rezábamos la liturgia, hay una antífona que es, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Pues por despiste dijo ahí en voz alta, inclina, Señor, tu corazón a mis preceptos. Y esa es la oración clásica del hombre. Inclina, Señor, tu corazón a mis preceptos. Porque como yo quiero esto, tienes que bendecirlo. Eso tiene que ser tu voluntad porque es la mía. Y esa es la gran equivocación del hombre. Queremos simplemente poner una capa de oración para bendecir nuestras propias empresas. Y no funciona así. Yo hasta he tenido una persona, cuando estábamos hablando de algunos de los despistes y supersticiones que están corriendo por aquí, en nuestro barrio, en nuestro país, como el pasar el huevo. ¿Verdad? Hay que pasar el huevo. Si alguien enferma, pasar el huevo. Eso no es una práctica cristiana. No es cristiano. Y alguien me preguntó, pero padre, si se reza el Padre Nuestro antes de pasar el huevo, ¡que no, que no! No es una práctica cristiana. No es solo que dices una oración y de repente se hace voluntad de Dios. No funciona así. Nuestra disposición es ir delante de Dios desnudos y llanos de conciencia y vacío de deseo. El único deseo, hacer tu voluntad, Señor. Pues que el Señor nos ayude en este día de orar bien y de agradecer que Él también tenía la necesidad de estar a solas con Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno, qué perfecto es la humanidad de Cristo. Y nosotros que somos tan imperfectos, le tenemos a Él como modelo. Espabilémonos y miremos a Jesucristo para aprender a orar en los tiempos y del modo que Jesús también oró. Que la Virgen Santísima, Madre de la Escucha Interior, intercede por nosotros y nos enseñe a orar. Que así sea.